Estamos aquí en una historia preciosa que nos estamos hablando de cuando Esther fue escogida como reina. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 17, dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija al tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero en su casa real en el mes 10, que es en el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Gloria al Señor. Como hemos estado leyendo en este capítulo, los versículos anteriores, nos dice que la preparación de estas doncellas duraba un año donde ellas estaban siendo preparadas, sus cuerpos, de manera que cuando ellas se presentaran delante del rey, pues ellas estuvieran perfectas. A ellas les arreglaban las cejas, les arreglaban las uñas. Esas mujeres iban perfectas para presentarse delante del rey. Y esto nos recuerda, amados hermanos, que nosotros, la novia del Señor Jesucristo, estamos siendo preparados también para el encuentro con nuestro amado Salvador. Pronto nos presentaremos delante del Rey y en este momento estamos en esa preparación, como aquí estas mujeres se preparaban. Pero llegaba el momento en que ellas tenían que presentarse delante del Rey. Y cuando ellas se presentaban delante del Rey, pasaban una noche con el Rey. Ese era el tiempo que ellas pasaban. Una noche, y a la mañana siguiente volvían a la casa, ya no a la de las doncellas, sino ahora a la casa de las concubinas. Habían dos casas, una donde estaban las doncellas, otra donde estaban las concubinas. Y entonces ellas volvían a aquel lugar hasta que el rey las volviera a llamar, si es que las llamaba. Si ellas no eran llamadas nuevamente delante del rey, ellas ya no podían ser tomadas como esposas por ninguno más, ya quedaban como en una viudez perpetua. Y así que era algo tremendo, ¿no? Era mucha preparación para una sola noche, pero era posible que esas mujeres nunca más quedaran condenadas, como quien dice, a quedarse solas, ¿no? A no casarse nunca más. Así que no era tampoco muy bonita la situación, porque esas mujeres ya no iban a tener las mismas oportunidades que otras mujeres, ¿verdad? Iban a estar en un palacio, iban a tener todas las cosas allí en su mano, pero ya no iban a poder formar una familia como cualquiera otra de sus compañeras, de sus amigas, de sus hermanas, quizás. Entonces era un riesgo que se corría. Y dice que cuando le tocó a Esther el turno, hay algo especial que hizo Esther, ¿no? Y que vemos en la forma de ser de Esther. Esther era una mujer que no solamente era bella por fuera, era una mujer que se ve que tenía muchos atributos internos también. Y entre estos atributos era una muchacha que era humilde, que se dejaba aconsejar. Mire cuán importante es que nosotros nos dejemos aconsejar. Dice que ella, cuando le correspondió el turno, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Dice que él le aconsejaba. Este hombre sabía que era lo que le gustaba al rey, y desde que ella llegó allí, Dios le puso una gracia especial a Esther con este hombre, de manera que este hombre le dio lo mejor, todo lo que ella pedía, se lo daba, lo puso en el mejor lugar de la casa. Y ahora él le decía: mira, ponte esto le encanta al rey, esto le gusta al rey. Y él le aconsejó, y esta chica se dejó aconsejar por este hombre que sabía lo que le estaba diciendo, y dice que ella hallaba gracia. Todo el que la veía, wow, esta mujer es hermosa, algo tiene esta muchacha, ¿verdad?
Muchos no entendían que más allá de la belleza física, ella tenía la gracia del Señor. Dice que ganaba Esther favor de todos los que la veían. Y esto me hace recordar que yo era muy fan de los concursos de belleza, ¿no? Y siempre hay una favorita. Oye, esta es la más bonita y todo el mundo apuesta por esa muchacha porque le parece que esa va a ser la ganadora. Y me imagino que aquí era lo mismo. Cada una estaba pensando cuál de nosotras va a ser elegida. 400 mujeres esperando que esa corona fuera puesta sobre su cabeza como en un concurso de belleza terrenal de estos que vemos ahorita en estos tiempos, ¿no? En Miss Universo está el Miss Mundo y cuantos más. Y esas mujeres van con un propósito a ese lugar. Van y cumplen todos los cánones que les piden y lo único que ellas desean, y cuando ellas logran aquel objetivo, bueno, vemos que esas mujeres se emocionan, esas mujeres lloran, esas mujeres, wow, eso brincan, saltan, es una cosa impresionante, ¿no? Cuando ellas logran lo que ellas quieren. Y dice que fue pues Esther llevada al rey de Asuero a su casa real, en el mes décimo, en el año séptimo del reinado del rey. Dice que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Fíjate, no solamente pasó una noche de pasión con Esther, no solamente pasó una noche ahí de disfrute, sino que dice que la amó. Dios puso una gracia especial en Esther. Ella no era como las demás mujeres, ella no se comportaba como las demás mujeres. Qué lindo que nosotras, las hijas de Dios, siempre hagamos una diferencia, que todo el que nos vea en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, en nuestro vecindario, donde sea, tenga que reconocer que hay algo especial en nosotras, que la gracia de Dios está en nosotras por nuestra manera de comportarnos. Dice que ella halló gracia y benevolencia delante de él. ¿Quién le da esa gracia? El Señor. Nadie más puede dar esa gracia sino el Señor. Y dice que puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Ella fue la afortunada ganadora de ese concurso que había empezado un año antes, y todo por la gracia del Señor. Nosotros, hermanos, hemos sido escogidos por gracia. El Señor nos escogió a cada uno de nosotros, así como Esther halló gracia ante los ojos del rey. Nosotros, los hijos de Dios, hemos hallado gracia delante de nuestro rey y Él nos ha escogido. Gracias a Dios que en este caso, no es un concurso ni es uno solo el que va a recibir la corona, sino que todos los que hemos hallado gracia en el Señor, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, los que hemos dispuesto en nuestro corazón vivir para el Señor, hemos recibido esa corona. Recibimos la corona de vida. Esa es la corona que nosotros esperamos que el Señor ponga sobre nuestra cabeza. Esa es por la que debemos luchar. Esa es por la que nos debemos consagrar. Esa corona es la que nosotros debemos, por toda, más que cualquier cosa en esta tierra, debemos desear obtener esa corona. Así como estas mujeres estuvieron allí esforzando todo ese tiempo y la corona estuvo allí sobre Esther, esa corona está sobre nosotros por la fe en el nombre de Jesucristo, porque hemos hallado gracia y benevolencia delante del Rey. Así que aprovechemos esta oportunidad, y a los que no han todavía recibido a Jesús en su corazón, el Señor quiere poner un día esa corona en tu cabeza. El Señor quiere que tú puedas también ser parte de esta esposa que es, de esta novia, pues, que es la iglesia, y que pronto seremos la esposa en esas bodas del Cordero, como se predicaba ayer. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos ustedes. El 18 dice así: hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributo a las provincias, e hizo y dio mercaderes conforme a la generosidad del rey. Bueno, vimos que el rey se alegró mucho, ¿no? Haber encontrado una sustituta, una reina. Y la fiesta que él hizo no solamente fue para ellos, hizo para todos, hizo una fiesta, dice. Porque dice aquí que hizo a todos los príncipes y a todo el pueblo, ¿no? Y disminuyó, no solamente allí, sino que en todo el pueblo, en todos los pueblos,
disminuyó los tributos, ¿no? Fue una benevolencia que hizo el rey, ¿no? Estaba con toda la alegría, con todo gozo, ¿no? Entonces disminuyó todo de lo que tenían que pagar, ya no fue eso, sino que fue menos, ¿no? Por la alegría que tenía él. Me he encontrado esta doncella, que la hizo reina, por lo tanto él estaba completamente emocionado y compartió su gozo, compartió su alegría, no solamente con los invitados, sino con todo el pueblo, con todas las provincias, dice, porque a todas las provincias mandó el decreto de que no estuvieron en la fiesta, pero entonces ya no pagarían lo mismo que pagaban el tributo que pagaban antes, les disminuyó toda cosa y fue bien para todo el pueblo. Entonces vemos la generosidad del rey, ¿no? Quizás se contagió de la generosidad de la reina y por eso él también quiso agradar a su pueblo y agradar a todos, ¿no? No solamente a los de alto, sino que a todo el mundo, a todos. Él les decretó de que ya no pagarían tanto tributo, no que era menos lo que iban a pagar, porque estaba él con alegría. Nosotros debemos también, cuando nos gozamos, nosotros cuando tengamos gozo, nosotros por alguna cosa, compartamos también el gozo con los demás, ¿no? No es nomás nosotros, así como compartimos nuestra tristeza, nuestra dolencia, decimos, esto nos ha pasado, también cuando estemos con gozo y tenemos la oportunidad, compartamos con los demás, así como hizo el rey, compartió su alegría, compartió su gozo, no solamente con los que estaban invitados, sino con todo su pueblo, ¿no? Así es, debemos nosotros también así compartir con los demás. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga en este día, la paz de Dios sobre nuestras vidas. El versículo 19 al 23 habla acerca de Mardoqueo, denuncia una conspiración contra el rey. Dice así: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo hizo, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Bueno, podemos ver aquí que hubo un segundo llamado de parte del rey para estas vírgenes. En consecuencia, no sale escrito de que alguna de estas vírgenes haya sido escogida para alguna función específica en cuanto a la vida del rey. Sí está escrito que Esther fue coronada, fue proclamada reina en lugar de Vasti. Y dice ahí la palabra del Señor que mientras estas cosas pasaban, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Es importante entender que ahí a la puerta del rey se ejercían algunas funciones específicas en cuanto al reinado. Se hacían muchas negociaciones importantes también para las personas que se acercaban allí. Y Mardoqueo estuvo en su mayoría de tiempo allí en esa posición junto a la puerta del rey, quizás ocupando alguna función específica, pues tenía acceso allí a muchas personas que eran parte del reinado de este rey. Y dice que Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado
su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Podemos ver que Ester era una mujer que, además de ser hermosa, como dice la palabra del Señor, y de haber sido proclamada reina, era una mujer que estaba sujeta y que aún cuando era reina de aquel gran imperio, mantenía pues las ordenanzas de Mardoqueo, y dice ahí que Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Hay personas que solamente le dan un pequeño cargo, ya se le sumen los humos a la cabeza, ya se creen autosuficientes, que no necesitan ser guiados, ser pastoreados, ser aconsejados, piensan que se la saben todas, ¿no? Vemos este ejemplo de sencillez, de humildad de parte de Ester. Mardoqueo le había dicho: no declares tu nación, no declares tu pueblo. Había una razón específica por la cual Mardoqueo le hablaba esta palabra, y dice la palabra del Señor ahí que Ester le obedecía como cuando él la educaba. Qué bueno es ser obediente, qué bueno es recibir el consejo, como dice la palabra del Señor. Retén el consejo, cuídalo porque esa es tu vida. Vemos en la palabra del Señor que estos hombres de Dios que siempre tuvieron allí sus ayudantes, sus sucesores, constantemente les enseñaban, les instruían, les corregían también. Vemos cómo Moisés instruyó a Josué y lo introdujo en medio del pueblo cuando ya él iba a morir, pues declaró pues que él sería su sucesor. Así sucesivamente vemos también cómo el apóstol Pablo instruía a Tito, a Timoteo, y les daba pues las recomendaciones necesarias, y así muchos más personajes en la Biblia. Y aquí vemos que Ester recibía el consejo, recibía la dirección, recibía la enseñanza de Mardoqueo como cuando él la enseñaba. Y dice que en aquellos días, cuando Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. La palabra del Señor nos manda a no participar en pecados ajenos. Este Mardoqueo oyó pues esta conspiración que había entre estos dos eunucos llamados Bigtán y Teres. Estos los nombra la palabra del Señor anteriormente, que estos eran los jefes de las guardias, eran gente de confianza, era gente que el rey tenía allí muy cerca de él, y que tenían acceso para hacerle daño, para matarle. Y cuando Mardoqueo entendió esto, cuando Mardoqueo comprendió esto, se lo manifestó allí a la reina Ester, y Ester dice que no lo denunció en su nombre, sino que lo hizo en nombre de Mardoqueo. Y esto es importante porque hay gente que le gusta ganar méritos a costillas de otro, que le gusta ganar puntos, como dice, con escapulario ajeno. Pero vemos aquí que la palabra del Señor nos manda y nos dice aquí que Ester refirió esto en nombre de Mardoqueo. La palabra dice que al que honra, honra, y que al que respeto, respeto. Y dice que se hizo investigación del asunto, aun cuando la reina lo había manifestado, no se le creyó de buenas a primeras, sino que se hizo una investigación al respecto de esto, y dice que esto fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. A Mardoqueo no se le hizo nada en el mismo momento, pero quedó escrito, quedó escrito. Y eso es importante, hermano. La Biblia dice que lo que está escrito, escrito está. Lo que se escribe, hermano, llegará el momento en que se recordará en el momento preciso. Más adelante vamos a saber, pues, qué sucedió con esto,
aun cuando en el momento no se le hizo algún mérito, algún reconocimiento a Mardoqueo por haber librado la vida del rey, pero más adelante vamos a ver que todo tiene su tiempo. Dios no se adelanta, no se atrasa, el tiempo de Dios es perfecto. Así que yo te animo en el nombre del Señor a que tú seas así como Esther en el nombre del Señor, que estaba siendo pues instruida, que tú puedas recibir la instrucción, la corrección de tu padre, de tu madre, del que te ha ayudado, del que te ha instruido por mucho tiempo. Cuando llegues a un cargo de renombre, no te vuelvas altivo o altiva, sino mantente humilde delante de la presencia del Señor, y el Señor te exaltará en el nombre de Jesús. Bendiciones. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Dicen los textos del capítulo 3, el verso 1 al 5. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedadata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Pero porque ya él les había declarado que era judío, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí que Amán, dice la palabra del Señor aquí donde hemos leído, que después de estas cosas, después de que Esther pues estuvo allí y recibió todas estas bendiciones, dice que después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán. Dice que era hijo de Amedata, agageo, según los estudiosos dicen que era descendiente del pueblo amalecita, era de aquel pueblo pues que era enemigo del pueblo de Israel. Recordamos que el profeta Samuel mató allí y descuartizó a aquel rey que era enemigo del pueblo de Israel, y dicen los estudiosos que Amán era descendiente de esta gente. Y dice entonces que el rey le había honrado, lo había exaltado, puso su silla sobre los otros príncipes que estaban allí, lo exaltó, lo engrandeció. Y dice la palabra del Señor que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban delante de Amán, reverenciando pues a este hombre que había sido engrandecido por el rey Asuero. Pero dice allí, Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Vemos aquí que Mardoqueo pues era judío y él conocía la intención del corazón de este hombre perverso llamado Amán, y dice que él ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Los que estaban allí, los otros consiervos, los que estaban alrededor de Mardoqueo le preguntaron: ¿por qué traspasas? ¿Por qué no te arrodillas delante de Amán si es la orden que ha dado el rey Asuero? Y es tremendo, hermano, mantener la firmeza, mantener tu palabra o tu postura delante de algún grupo. En este caso, Mardoqueo estaba allí en una tierra extraña, estaba a las puertas del palacio del rey, estaba rodeado de gente que quizás pues estaban allí haciendo la orden o la voluntad del rey, y no quizás que Mardoqueo, en ninguna parte dice aquí que Mardoqueo estaba allí haciendo huelga o levantándose contra la orden que el rey Asuero había dado, sino que él sabía lo que había en el corazón de Amán, la perversidad y la maldad que este hombre llevaba por dentro, y por esta causa él ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Y dice que entonces estos hombres le preguntaron: ¿por qué tú no te arrodillas? ¿Por qué no lo haces? Y dice que aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho.
Estos hombres, viendo que Mardoqueo no les hacía caso, entonces fueron con el chisme y le fueron a decir a Amán: mira, este hombre llamado Mardoqueo ni se arrodilla ni se humilla, no te hace reverencia cuando tú sales allí, es el único que no se humilla delante de ti. Todos nosotros aquí, cuando tú sales o cuando te vemos, nos humillamos, nos arrodillamos. Y dice que entonces lo hicieron para ver si Mardoqueo mantendría su firmeza delante de Amán. Muchas veces vamos a ser probados, ¿verdad?, con muchas situaciones en cuanto a las cosas del Señor. El mundo, el diablo, nuestros enemigos quizás van a ponernos allí una prueba a ver si nos vamos a mantener firmes, pero vemos aquí que Mardoqueo mantuvo su firmeza. Mardoqueo tenía una convicción firme de quién era él y a quién le servía. Y dice que ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Este hombre comenzó a dar a conocer lo que llevaba por dentro. Era un príncipe allí que estaba elevado, exaltado por el mismo rey, pero dentro de su corazón había cosa mala, había una intención maligna. Y dice que cuando vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, entonces se encendió en ira. Y más adelante vamos a ver lo que este hombre es capaz de hacer con esta ira que llevaba por dentro, con este rencor, porque Mardoqueo nunca se doblegó delante de él. Ayúdanos el Señor a que nosotros mantengamos nuestra firmeza, aunque quizás el mundo se vuelva detrás de las cosas que van en contra del Señor. Nosotros mantengamos nuestra firmeza y nuestra fidelidad delante del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Continuamos el capítulo 3 de Esther, versículos 6 al 10. Dice la palabra: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12, que es el mes de Adar, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Si plaza el rey decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedeta, agageo, enemigo de los judíos. Bendito sea el Señor. Bueno, como venía hablando nuestra hermana Verónica acerca de esta situación, este escenario, bendito sea el Señor. Y podemos ver una vez más, ¿verdad?, lo que es la mano de Dios. Bendito sea el Señor. Sabemos, ¿verdad?, que el pueblo judío, el pueblo de Israel, es la nación, ¿verdad?, en la cual Dios ha escogido entre todas las naciones. Esa promesa la tenemos allí a partir del capítulo 2 en Génesis, versículo 3. Dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeran. Hay una promesa de bendición sobre esta nación. Bendito sea la gloria de Dios. Yo viendo, ¿verdad?, lo que es la historia de este pueblo, cuántas naciones no se han levantado contra Israel, y aún ninguna de ellas ha podido, porque está la mano de Dios. Y vemos en esta historia, ¿verdad?, lo que es el Señor o lo que es la misericordia de Dios. Bendito sea la gloria de Jesús. Dice el versículo 6: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Como dice allí en el versículo 1, ¿verdad?, dice que Amán, hijo de Amedata, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban. El rey había honrado a este hombre, ¿verdad?, pero como dice allí la historia, como dice la palabra, Mardoqueo estaba, ¿verdad?, vamos a decir, claro y transparente en la situación, y en ningún momento, ¿verdad?, dobló rodillas sobre Amán. Y esto fue lo que le enfureció a Amán, la situación, ¿verdad?, en la cual, o el comportamiento de Mardoqueo. Pero Mardoqueo estaba claro y transparente, bendito sea la gloria de Dios. Y vemos que allí, a través de esto, bueno, este hombre trata de una u otra manera
desarticular o maquinar, ¿verdad?, la destrucción no solamente de Mardoqueo, sino de todo el pueblo de Israel que estaba en medio de este reinado. Dice el versículo 7, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12, el rey Asuero fue echado a Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día, cada mes del año, y salió el mes 12 en el mes de Adar. Y el 8 dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia en dejarlo vivir. Puede ser que esto fue mentira, porque solamente lo que podemos ver, nos resalta la palabra, que era solamente Mardoqueo, era el que no, ¿verdad?, sobrevivaba allí, o no sé, o no menguaba como tal. Pero sabemos que este hombre, ¿verdad?, de una u otra manera llegó al rey, como tenía esa prioridad, le dio estas palabras al rey solamente, ¿verdad?, para llegar y cumplir esa función que tenía de destruir al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Y dice el 9, y si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. No solamente allí, ¿verdad?, le propuso esto, sino que también le dijo al rey que le iba a dar, ¿verdad?, dinero, si hacía este decreto. Bendito sea el Señor. Y bueno, como dicen algunos por allí, ¿verdad?, con el dinero todo se mueve. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude a ver las cosas de un plano, ¿verdad?, vamos a decir en primer lugar espiritual. Sabemos que dependemos y tenemos esa confianza en el Señor. Pero este hombre de una u otra manera maquinaba, se dio, ¿verdad?, por dar, ¿verdad?, de que se fuera destruido el pueblo de Israel, los judíos en medio de ellos. Bendito sea el Señor. Y dice el 10, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Imagínense, enemigo de los judíos. Vemos hoy día cómo el Señor ha exaltado a esta nación, a los judíos. Algunas personas, ¿verdad?, lo señalan, ¿verdad?, como un pueblo asesino, pero como les dije anteriormente, viendo la historia, cuántas naciones no se han levantado contra los judíos y no han podido. Lo podemos ver en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler dio por Dios, ¿verdad?, destruir a los judíos. ¿Dónde está Hitler? Bueno, está en la historia, sepultado. Bendito sea el Señor, pero el pueblo de Israel todavía permanece en pie, y aún más, toda parte o todo lo que nosotros manejamos, lo que es tecnología, vienen de los judíos. Entonces, no hagamos como este hombre pronto lleno de celo o por las virtudes que a veces hay en esta nación, una tierra pequeña. Usted ve el espacio de Israel, es algo pequeño, pero Dios está sobre esta nación. Dios, ¿verdad?, colocó esa palabra allí en Génesis y no ha tardado en cumplir esa promesa. Siempre se ha mantenido allí esa palabra. Bendito sea el Señor. Y por eso ustedes nos ven a día, ¿verdad?, orando por esta nación. No es como dijo uno por ahí, no, ustedes son unos idólatras de Israel. No, no es idólatra, sino que somos avispaditos y estamos pegados a la palabra, a los mandamientos, a las leyes. Y Dios, ¿verdad?, lo puedo decir con propiedad en este tiempo que tengo en las cosas del Señor, aquí en la obra Luz del Mundo. Parte de la bendición que tenemos es porque nosotros bendecimos al pueblo judío. Declaramos esa palabra de paz sobre la capital y el Señor nos ha bendecido por su misericordia. No es que somos más que los demás, pero la misericordia del Señor está sobre aquellos que bendicen su nación. Entonces, este hombre, Amán, ¿verdad?, se buscó la estrategia de una u otra manera, logró que el rey, ¿verdad?, declarara ese decreto, y bueno, fue esparcido por todo, ¿verdad?, el reinado de Asuero. Pero no fue tanto así. Más adelante podemos ver, ¿verdad?, las causas, las consecuencias. Por eso le dice la palabra, bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Entonces, nosotros en este tiempo, ¿verdad?, oímos muchas cosas en contra del pueblo judío. Solamente permanezcamos a la palabra, a la luz de la palabra. Puedo hablar, ¿verdad?, con propiedad con respecto a un gobernante en ese momento en Venezuela. El hombre dijo que de sus entrañas maldecía al pueblo judío. Y bueno, según la ciencia, los estudios que le hicieron al hombre, según la enfermedad que el hombre padeció, dice que de las entrañas le salió el cáncer. Bendito sea el Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a entender que el pueblo de Dios, el pueblo judío, es la niña de los ojos del Señor. Y nosotros estamos para bendecir y no para maldecir. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta mañana, hoy lunes, comenzando la semana. Les deseamos que Dios les bendiga en este día. Y seguimos con la historia de Esther. Qué lindo libro, qué linda historia. Y aunque a lo largo del libro no vamos a encontrar el nombre de Dios como tal, sin embargo lo vemos actuando en cada situación de los judíos. Lo vemos actuando en las vidas
cómo Dios permitió que Esther entrara en ese concurso cuyo premio era llegar a ser la reina de Persia. Y así lo logró. Dios le dio una gracia. Mire, necesitamos la gracia de Dios. Hay personas que nacen con estrella y otros estrellados. Por eso nosotros necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios nos abre puertas. La gracia de Dios hace que le caigamos bien a la gente. Y la gente que no tiene esa gracia, ¿dónde va? Crea incertidumbre. Donde va la gente le cae mal. Donde va la gente le agarra odio sin ninguna razón. Ayúdenos el Señor para que siempre esté la gracia de Dios con nosotros. El apóstol Pablo dijo: yo he trabajado más que todos los apóstoles juntos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando te den méritos por algo que has hecho, inclina tu cabeza y reconoce que es Dios en ti, que Dios lo ha hecho, no es tu fuerza. Dios le entregó los reinos de la tierra a un emperador llamado Nabucodonosor. Y cuando él se vio con tanta gloria y tantos palacios y una de las 7 maravillas del mundo antiguo que estaba allí en Babilonia, que eran los jardines colgantes, dice que él paseándose por los balcones de sus palacios, entonces dijo: ¿quién ha hecho esto sino mi mano? Yo lo hice y ningún otro. Y en ese momento se volvió loco, perdió la razón y comía hierba como buey, se arrastraba por el suelo, se despojó de su ropa, le crecieron pelos en todo el cuerpo como pluma. Aquel hombre se convirtió en un monstruo y así estuvo 7 años hasta que a los 7 años Dios le devuelve la razón. Y lo primero que hizo fue levantar su mano al cielo y reconocer que sobre el alto vigila otro más alto. Y dijo: ciertamente Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Que Dios nos ayude para mantenernos humildes, sencillos, y que cuando Dios nos honre reconozcamos que es Dios y no nosotros. Dijo el salmista David: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, gloria y honra por tu misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mire, la Biblia dice que donde quiera que vayamos, oremos por la paz de la nación donde Dios nos lleve, porque en la paz de esa nación está tu paz. Tú no vives aislado, no vives en un desierto. Vives en un país donde ya está un sistema establecido, donde te beneficias del bienestar de esa nación, así que en el bienestar de esa nación está tu bienestar. Por eso los que vivimos aquí en España, seamos nativos o seamos extranjeros, que oremos por la paz de esta nación, que oremos para que Dios le dé sabiduría al presidente de turno, que Dios le dé sabiduría a los parlamentarios para que se parcialicen con lo que es justo y no con los ideales de su partido, aunque vayan contra la justicia. Así que para que este país tenga paz, para que este país sea próspero y sea bendecido por Dios. Bueno, Esther fue elegida reina, ya está sentada en el trono. El rey la amó más que a todas las doncellas que le presentaron. Y en esos días Mardoqueo denunció una acechanza contra el rey. Estaban planeando un complot para matar al rey y él denunció el caso. ¿Por qué lo denunció? Él era extranjero, ¿por qué meterse en ese problema? No era su problema, pero la inestabilidad que trae la muerte de un rey, la inseguridad que crea, las batallas, la gente peleándose por alcanzar ese puesto, por alcanzar ese cargo. ¿Cuántos conflictos trae la muerte de un monarca, mis amados hermanos? Así que los conflictos que llegasen allí a Persia
tarde o temprano también le afectaría a Mardoqueo, a su familia, a su pueblo. Por eso él decidió denunciar aquel caso y eso quedó escrito. Mire, el rey ordenó que eso se escribiera en su diario, en sus crónicas, y allí estaba escrito. Oye bien, mis amados hermanos, si eso lo hicieron los hombres para recordar el bien que hizo Mardoqueo, ¿cuánto más Dios? La Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo y el amor que hemos mostrado a su obra, sirviéndole al Señor y sirviéndole aún. Gloria a Dios, sigue adelante, aunque los hombres no te reconozcan, aunque los hombres no te aplaudan, aunque no te den premios, ni te exalten. Recuerda que lo estás haciendo para Dios. Y de Dios un día recibiremos la recompensa por nuestras acciones. Más adelante veremos cómo Dios recompensó esta acción. Y no solo Dios, sino también el rey, esta acción de Mardoqueo. Cuando descubrió un día que menos esperaba, descubrió que Mardoqueo lo había librado y preguntó, ¿qué bien se le hizo? Ajá, no se le hizo ningún bien, vamos a hacerle un bien. Pero vamos a limitarnos hoy al capítulo. No voy a adelantarme a los acontecimientos, vamos a limitarnos al capítulo que estamos leyendo. Versículo 11 dice, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Hasta donde vamos en la historia bíblica, dice que el rey había exaltado, había engrandecido a Amán, uno de sus príncipes, y había puesto su trono por encima de los tronos de los otros príncipes. Le había caído en gracia y lo honró de tal manera que el rey ordenó que donde quiera que Amán pasase, la gente debía inclinarse y rendirle reverencia. Pero Amán tenía una piedra en el zapato. Esa piedra en el zapato era Mardoqueo, porque cada vez que Amán entraba al palacio o salía del palacio, ahí estaba el judío Mardoqueo sentado a la puerta del palacio, y cuando todos se levantaban y se inclinaban delante de Amán, Mardoqueo no lo hacía, y esto hirió el orgullo de Amán. Preguntó, ¿quién es ese hombre? Le dijeron, es Mardoqueo, es judío, él vino en los que fueron deportados de allá de Israel. Y entonces se propuso en su corazón acabar no solo con Amán. Dijo, este hombre me está haciendo molesto. No solamente voy a acabar con él, sino con su familia. Voy a acabar con su familia, y no solamente con su familia, sino que voy a borrar a este pueblo de Persia. Voy a desaparecerlo, voy a acabar con toda esta raza. Hermano, eso propuso Amán en su corazón. Despertó la ira y el celo de Amán. Y Amán se presentó delante del rey y le dijo, mi rey, hay un pueblo entre tu pueblo, disperso entre tu pueblo, que no se somete a tus leyes. No te conviene, rey, que ese pueblo viva. Entrégame ese pueblo, fírmame un decreto, y yo le quitaré todo el oro que ellos tengan y lo pesaré para los tesoros del rey. El rey le dio su anillo con el que se firmaban los decretos y le dijo, haz el decreto como bien te parezca, y el oro que estás ofreciéndome sea para ti. Yo no quiero el oro, pero acaba con ese pueblo. Así el rey autorizó la muerte de los judíos. Ay, hermano, los judíos han sido perseguidos a lo largo de los siglos. Decía el primer ministro Benjamín Netanyahu, le decía a aquellos que le estaban acusando y persiguiendo, le decía, se levantó Faraón contra nosotros, Faraón cayó y nosotros seguimos en pie. Se levantó Hitler contra nosotros, sí, mató 6 millones de nosotros,
pero nosotros seguimos en pie y Hitler desapareció. Se levantó la Rusia contra nosotros y Rusia terminó desintegrada. Aquel gran imperio ruso desapareció y fue reducido a un pueblo más pequeño que lo que era. Mis amados hermanos, todo el que se ha levantado contra Israel le ha ido mal. La Biblia dice: toda espada forjada contra ti no prevalecerá, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dice también allí en Isaías que buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás, serán como nada delante de ti. Y ahora vamos a conocer esta historia de cerca, cómo un hombre decidió acabar con el pueblo de Israel. Pidió al rey un decreto y el rey le dio para que él mismo hiciera el decreto, le dio su anillo para que lo firmara y le ofreció todo el oro. Aquí sigue la historia, versículo 12 dice: entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, en el día tercero del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Llamaron a los escribanos, llamaron a los sátrapas, llamaron a los oficiales, a los príncipes, e hicieron el decreto y lo firmaron con el anillo del rey. Lo mandaron en cada lengua a cada pueblo que estaba dentro del imperio persa. Mis amados hermanos, la sentencia estaba firmada, estaba preparada la guillotina para el pueblo de Israel, pero Dios es el que dice la última palabra. Dios es el que tiene nuestros caminos en sus manos, y aún el del rey, y aún el del príncipe. La Biblia dice que como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano de Dios, y a todo lo que quiere lo inclina. Confiemos en Dios. La vida da muchas vueltas, confiemos en Dios. La Biblia habla de Benjamín, que sería como una serpiente junto al camino, y decía de él: al principio ejército le acometerán, pero al final terminará él acometiendo. A veces parece que vamos a ser derrotados, a veces parece que vamos a ser destruidos, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que confiemos en Dios. Él nos va a ayudar, Él está de nuestro lado. Versículo 13 dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La orden salió del rey y fue enviada por correos a todas las provincias para que matasen a todos los judíos y le despojaren de sus bienes. Cuando la gente usa las leyes para su propio beneficio, la Biblia dice que la justicia mirará desde los cielos, mis amados hermanos, y la verdad brotará de la tierra. Tarde o temprano, todos los dictadores en el mundo entero que se han levantado y ellos mismos han hecho su propia justicia, han firmado leyes que ellos mismos violan, pero el día que esta gente cae hace bastante bulla, hace bastante estruendo. Hitler cayó y se envenenó él mismo, terminó insultando a su pueblo. El último discurso fue para maldecir a los alemanes y decirle: ustedes son los culpables de que hayamos perdido la guerra. Sus errores, su equivocación
creyendo que como era un pueblo tan avanzado y militarmente era la potencia más poderosa de aquel tiempo, sin embargo los más grandes han caído, los más poderosos han caído, porque no hay nadie más grande que Dios. Sobre el alto vigila otro más alto. La Biblia dice que ellos son engordados como toros para el matadero. Está preparado su castigo, está preparado todo el juicio sobre ellos. Todos los malos terminaron perseguidos y alcanzados por su maldad. Mussolini huyó, ese presidente o dictador fascista en Italia, salió huyendo porque veía que las tropas aliadas se acercaban a su posición y salió huyendo. Se encontró con una manifestación en el camino y lo reconocieron. Aquí está Mussolini. Lo amarraron por los pies y lo arrastraron por todo el pueblo y después lo ahorcaron a él y a su amante. Mis amados hermanos, ahí lo dejaron podrirse en una horca. Bokassa, ese gran rey, ese gobernador de uno de los países de África, mis amados hermanos, mataba a sus enemigos y se comía sus corazones. ¿Cuánta gente mató injustamente? Pues cuando lo derribaron, cuando le dieron el golpe de estado, también lo mataron y se comieron su corazón. La Biblia dice que cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Procura practicar la justicia, procura hacer lo que es justo, porque tarde o temprano el mal que hagas se volverá sobre tu cabeza. ¿Recuerdas tú los hermanos de José que lo vendieron? Ellos fueron a buscar comida a Egipto y cuando llegaron allá José los reconoció y José le metió una copa de él en uno de los sacos de harina y les dijo: ustedes me han robado, y los metió presos. Y ellos decían: esto es porque vendimos a nuestro hermano. Esto es porque queríamos matarlo, esto es. Y comenzaron ellos a juzgarse y a condenarse ellos mismos. José los oía. Ellos no sabían que José era su hermano. Y José los estaba entendiendo. Llegó un momento que sintió un nudo en la garganta y corrió a llorar a una de sus habitaciones porque sentía dolor por sus hermanos. Mis amados hermanos, tarde o temprano la maldad alcanzará al hombre. David era un hombre justo, temeroso de Dios, pero hizo una maldad. Mató a un hombre para quedarse con su mujer y la maldad le persiguió. La espada nunca se apartó de su casa. Uno de sus hijos violó a otra de sus hijas y el hermano de esa, de padre y madre, lo vengó y mató a ese muchacho. Otro le dio un golpe de estado. David tuvo que salir huyendo con tierra en la cabeza. Tu maldad te alcanzará. Y a este hombre, yo no quiero adelantar los acontecimientos, no quiero contarle la historia. Me queda decir, como dicen al final de las películas, continuará. Después les contamos más. Gloria a Dios. Pero mira lo que dice el versículo 14. La copia del escrito que se dio por mandamientos en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Había un día fijado, ya la fecha estaba establecida, el día en que iban a matar todos los judíos. Ya se preparaban los envidiosos, ya se preparaban los que odiaban a los judíos, ya estaban preparando las armas para ese día salir de mañanita a matar a los judíos. Pero no, hermano, no sucede, no se los quiero contar. Ahí está que casi se me sale, pero sigan con nosotros en esta historia. El versículo 15 dice: y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida, como era la capital.
era el lugar donde había más judíos. Era el lugar donde aquella noticia conmocionó, porque habían judíos que eran amados por el pueblo. Habían judíos que les caían en gracia al pueblo y que colaboraban y participaban. Mire, Hitler quiso matar a los judíos porque decían que era una lacra, pero los judíos han aportado, han dado su aportación a la ciencia, han dado su aportación a la cultura. La mayoría de los premios Nobel, tanto de literatura como de medicina, en desarrollo, han sido de los judíos. La mayoría, muchos de los inventos que hay en esta tierra es de los judíos. Los judíos inventaron la imprenta. Los judíos, mis amados hermanos, desarrollaron la tecnología de la electricidad hasta que sacaron luz de ella. Mis amados hermanos, los judíos, a los judíos le debemos el internet hoy. Ay, cuántos inventos han hecho los judíos y que hoy nos beneficiamos de ellos. ¿Qué mal le han hecho los judíos a la humanidad? Simplemente el bien. Pero por eso la gente se levanta en envidia, se levanta en odio, pero Dios protege al justo. Dios defiende la justicia, Dios está del lado de la justicia, y cuando se levantan hombres perversos y llegan muy alto, Dios los derriba. La Biblia dice que aunque las estrellas subieres y allí pusieres tu nido, desde allí te derribaré, dice el Señor. Así que árbol que te elevas muy alto, ten cuidado, porque el árbol que se eleva muy alto, el viento le tumba una flor. Así que humíllate delante de Dios y reconoce que Dios es Dios y que sobre Él no hay nadie más arriba de Él, ni más ancho que Él, ni más profundo que Él. Él lo abarca todo. Así que vamos a reconocer a Dios en nuestras vidas. Hoy, allí donde está, pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos que te vamos a entregar al Señor. Repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti para pedirte, Señor, que me perdones, porque soy un pecador, he pecado contra ti, he vivido de espaldas hacia ti, pero hoy me arrepiento, perdona mis pecados, Señor, borra mis pecados con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.